Uno de los puntos que habíamos estado analizando, que es muy importante, es el hecho de que Cristo es mi ejemplo a seguir, ¿sí? Cristo es la base. Yo les había pasado la semana pasada una hojita, ahí a los que no estuvieron, me gustaría que la veamos. Te voy a pedir un favor, regrésamelo desde el principio de la presentación, ahí para que lo veamos, para dar un repaso. Voy a hacer un repaso rápido porque creo que la semana pasada estábamos la mitad de los que estamos hoy. Entonces, rápidamente, un repaso de lo que vimos la semana pasada. Primero, vimos las causas que afectan el concepto de la masculinidad. En primer lugar, de la perfección en la cual nosotros fuimos creados, hubo una caída a la corrupción. Adán y Eva fue creado perfecto. Adán era el ejemplo máximo de un hombre, de acuerdo a lo que Dios quería. Dios diseñó a Adán, lo creó como lo que él quería que fuese un hombre. Pero la realidad es que la caída afectó a Adán y nos afectó por consecuencia a nosotros. La segunda causa que afecta el concepto de la masculinidad es la pérdida de absolutos. Hoy en día el relativismo dice, para lo que para ti es verdad, para mí puede no serlo, depende la verdad desde el punto de vista de quien lo diga. Entonces lo que para mí es un hombre, para otra persona puede ser distinto. Lo que aquí en México es un hombre, a lo mejor en Sudamérica es otro, y piensa uno que es relativo. Pero la realidad es que la Biblia tiene verdades absolutas, las cuales se han abandonado. La gente ha dejado la verdad de la Biblia para colocar verdades que el mundo hoy en día ofrece, ¿sí? Ahora, también vimos las consecuencias en los varones cristianos que está produciendo por muchos hombres que caen en depresión, y no nada más una depresión anímica, sino también en cuanto a sus responsabilidades. Abandonan el liderazgo en el hogar, abandonan el liderazgo en la iglesia. Hoy en día vemos muchas iglesias que están con mujeres tomando liderazgo. ¿Por qué? Porque los hombres no se levantan. Y como lo decíamos, no es que Dios no use una mujer, Dios puede usarla, pero ¿sabes una cosa? Es el hombre el responsable. Dios utiliza a las mujeres en muchas ocasiones porque los hombres no están tomando su papel. Así que el papel del hombre es que se levante. Además veíamos ahí que la mujer tiene la tendencia natural a buscar un liderazgo, y el hombre la tendencia natural por causa del pecado a no asumir ese liderazgo. Pues ahora sí, como dicen en Argentina, se pudre todo. Así que nada está funcionando bien por causa de estas cosas. También pérdida de identidad. Ya es muy común que los hombres hoy en día pues ya no saben ni qué son, ¿no? Entonces, en sus valores, en su liderazgo y en muchos aspectos. Otra cosa que hemos estado viendo la semana pasada fue las características de la verdadera masculinidad. Reconociendo el plan de Dios, primero, el hombre fue creado a imagen de Dios. Como tal, el hombre fue creado para adorar. Hablábamos en este punto, una frase que a mí me llama mucho la atención, que veíamos es, amar a Dios es de hombres, amar a Dios es varonil, para eso fuimos creados. Y bueno, también vimos que el hombre es caído, es pecador por naturaleza, y por ello el hombre necesita la salvación de Dios, y el hombre necesita de Dios y de otros, ¿sí? Y el hombre, por último, fue creado para ser distinto que la mujer. Hombres y mujeres somos creados distintos. Iguales quizás ante los ojos de Dios, ante Dios Dios no hace excepción de personas en ningún sentido, pero fuimos creados también para ocupar un papel distinto. Bueno, eso fue un poquito lo que veíamos. Terminamos esta parte, ya no la alcanzamos a ver. Les dejé yo el papelito para que ustedes lo puedan estudiar. Todavía tengo por ahí algunos. Nuestro ejemplo a seguir, ¿quién es? Es Cristo. Dice, velad, dice 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y otro ejemplo también que vemos es Romanos 13:14, dice así, vestíos del Señor Jesucristo. En Efesios 4 también dice, sed imitadores de Cristo. Entonces, sed imitadores de Dios como hijos amados. Forma de pensar de Cristo, pensaba siempre en las cosas eternas, siempre buscaba vivir para lo eterno. Cuando hoy en día los hombres están viviendo, y hablando
específicamente de los varones, pero sí esto aplica a hombres y mujeres, estamos ocupados en cosas temporales, estamos gastando de nuestra vida en cosas vanas, que duran poco, duran esta vida y no van más allá, ya sea nuestra carrera, nuestro casa, coche, que a lo mejor no en sí son malas, pero si te quitan la mirada de las cosas celestiales, sí te pueden desviar. Entonces, forma de pensar de Cristo siempre pensó en la eternidad. Tuvo amor y compasión, tuvo celo, valor y confianza. Todos estos tenemos los versículos ahí en las hojitas. Mostró diligencia. ¿Qué más vimos? Humildad, fue un hombre humilde. En todas estas cosas son ejemplos de Cristo. Entonces, esta hojita, aquellos que no la tienen, acérquense al final para que se las pueda dar. Y también les recomiendo por ahí, si quieren ustedes tomar el estudio, todavía no los he subido a internet, pero están por subirse y si no se los puedo pasar grabados. Viendo esto fue el estudio de la semana pasada, ya vamos a ver la siguiente parte. El varón, desde la perspectiva de Dios, lo segundo. Les decía yo, Cristo es nuestro ejemplo máximo de masculinidad y es a Él al que tenemos que imitar. Ahora, en la Biblia vamos a ver también nosotros lo que Dios espera de un hombre. Dios espera que el hombre sea líder, ¿sí? Y vamos a extraer de dos pasajes de 1 Timoteo 3 y de Tito 1, dos listas de cualidades positivas y negativas que muestran la clase de hombre que Dios quiere que yo sea. Estas listas están dirigidas hacia los ancianos y diáconos. Pero ¿sabes qué? Todas esas características en otros lugares de la Biblia, excepto dos, están dirigidas hacia todos los varones en general. ¿Cuáles estas dos no están dirigidas hacia todos los varones en general? Solamente apto para enseñar y no un neófito. Esas son exclusivas, se les pide únicamente a los líderes de la iglesia, diáconos y ancianos. Pero el resto, en algún lugar de la Biblia tú lo vas a encontrar que Dios no lo pide, sencillamente por ser un varón cristiano. Así que vamos a analizar estas dos listas. Primero, tomar en cuenta, dice la Biblia que el que anhela obispado buena obra desea. Ahora, todo hombre, no por decir, es que yo no quiero ser pastor, entonces esa lista no es para mí. Es para ti como hombre, ¿sí? Es para ti porque Dios quiere que así seas. Esas cualidades son las que Dios busca en un líder. Y hemos visto que como hombre somos llamados a ocupar papel de liderazgo en el hogar, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, ¿sí? Vamos a entrar entonces, ¿cómo es que un hombre debe ser? Vamos a ver dos listas de aquí mismo. Vamos a sacar primero lo que un hombre debe ser. En segundo lugar, vamos a ver lo que un hombre no debe ser. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que un hombre debe ser? En primer lugar, estas son cosas de la genuina virilidad. Vamos a ver el pasaje, los dos pasajes, primero leerlos completos, antes de que veamos las características. Acompáñenme a 1 Timoteo 3 y luego vamos a ver todo lo de Tito. Y ya después vamos a estar proyectando aquí los pasajes o puedes ir siguiendo en tu Biblia también si tú me quieres acompañar ahí. 1 Timoteo capítulo 3 y después leemos Tito capítulo 1. 1 Timoteo 3, leo, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. En este caso aplicamos al varón en general. Porque cada una de estas características, como le decía, aplican en algún lugar de la Biblia a los hombres. Sencillamente, hombres obviamente también es aplicable a las mujeres. En este caso estamos viendo el papel del varón. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Quizás no se le pide a todos los hombres, solamente aparece como un requisito del obispo. Apto para enseñar, decía también, no dado al vino, aquí vemos algunas cosas que no debe ser.
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sé que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Tito, acompáñenme ahora a Tito, unos libros aquí adelantito. Tito, capítulo 1. Desde el versículo 5 dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito es un discípulo de Pablo, un hombre maduro, con liderazgo, y había sido dejado ahí para corregir una deficiencia. ¿Cuál era la deficiencia que tenía esta ciudad de Creta? Faltaban ancianos, plural, ancianos, no era uno. Es bíblico que haya varios ancianos en la iglesia. Para que dice que corrija lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí empieza la lista. ¿Cuál es? El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, si te das cuenta, cada una de estas cualidades no son cualidades que te da un instituto bíblico, salvo las, quizás podríamos decir, las dos que yo les digo que no son requisito de todo varón. Apto para enseñar y no neófito. No neófito significa no nuevo en la fe. Y apto para enseñar, que tenga la capacidad de enseñar, tanto en haber estudiado, aún no necesariamente sea un instituto bíblico, pero haber estudiado como tal es un requisito. El resto son cualidades de carácter, no son cualidades académicas, son cualidades de carácter. La mayoría de las cualidades que Dios espera, y en este caso, podríamos decir que todas las cualidades que Dios espera de un varón, son cualidades de carácter, no académicas. Dios no está diciendo aquí que el hombre tenga que ser un profesional, profesionista, que tenga que tener carreras, que tenga que tener bienes. No, son cualidades de carácter. Y vamos a estudiar cada una de estas cualidades ahora sí. ¿Cómo debe ser un hombre? Primero, tenemos aquí las dos listas, en Timoteo y en Tito. Y la primera que encontramos dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta aparece en las dos. Algunas características solamente va a aparecer en una de las dos listas. ¿Ok? Irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? La idea de irreprensible es a prueba de reproches. No está expuesto a que se le acuse. No significa sin pecado, porque no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. El pastor también. Todos somos pecadores. Y una vez, yo les he dicho y muchas veces los he repetido, si ustedes ponen sus ojos en el hombre, van a terminar defraudados. Si ustedes, su modelo a seguir soy yo, los voy a defraudar, desgraciadamente. Y en esos momentos yo necesito de ustedes también. Veíamos en el estudio anterior también cómo un hombre necesita de otros. Nos necesitamos. Yo muchas veces fallo. El que no ofende es varón perfecto. Ahora, ¿quién es perfecto? Si no solo Dios. Necesitamos unos de otros para corregirnos. Irreprensible no significa sin pecado. Significa de buena reputación. Significa que no sea una persona que se le puede acusar. La idea de irreprensible es como una vasija que no tiene manija. No sé si se han dado cuenta, pero los hombres, ¿verdad? Porque las mujeres sí, cuando en las ollas tienen manijas. Pero ¿qué pasa cuando está sirviendo agua en una olla y esa olla se le rompió la manija?
¿Puedes agarrarla? No, no hay modo, o sea, no tiene de dónde agarrarse. Esa es la idea de irreprensible, que no hay de dónde agarrarlo, no tienes de qué acusarlo públicamente. Entonces, hombres, Dios espera que seamos irreprensibles. No es sin pecado, pero sí que no haya cosas que te estén acusando. Es verdad que muchos de nosotros podemos tener en nuestro pasado cosas que podamos ser acusados, pero recordemos que Dios da segundas oportunidades. Dios es el Dios de las segundas oportunidades y Dios nos cambia. Dios nos puede transformar. Y que no seas, el hecho de ser irreprensible significa que en tu vida diaria no puedas ser acusado. En el cristiano, el pecado no tiene que ser una práctica. Puede ser un accidente, pero no una práctica. Esa es la idea de irreprensible. Segunda característica que vemos aquí, que también la vamos a ver en las dos listas, en Timoteo y en Tito. Dice aquí que sea marido de una sola mujer. Ahora, no es, yo creo que aquí está hablando principalmente no tanto de que tenga muchas esposas, sino específicamente que sea un hombre de una mujer, en el sentido de fidelidad hacia la esposa. ¿Sí? No tener ojos más que para tu esposa. Eso es lo que está hablando aquí. Que tú, un verdadero hombre, al contrario de lo que el mundo te ofrece, diciendo, no, es que un hombre es el que tiene muchas mujeres, tiene la capacidad de tener muchas mujeres. Y cuentan los jóvenes, no, es que yo tuve tal y tal, llevo 40 novias. Entonces, no es eso un hombre. Un hombre no es el que puede satisfacer a muchas mujeres. Un hombre es el que puede satisfacer a una mujer en todas sus necesidades durante toda su vida. Eso es un hombre. Entonces, marido de una sola mujer es eso. Una mujer, satisfacer a una mujer en todas sus necesidades, toda su vida. Eso es de hombres. La fidelidad es de hombres. Y hoy en día el mundo, ¿qué nos pinta? No, es que yo soy muy hombre para una sola mujer. No, eso no es ser hombre. Es de hombres ser fiel. Siguiente característica que vamos a ver, dice en ambas listas, no sé si se alcanza a ver bien las letras negritas ahí, sobrio. ¿Qué es la idea de sobrio? ¿Qué sería lo contrario de sobrio? Ebrio, dice alguno, ¿no? Parece ser. La idea de sobrio significa que estás moderado en todo, ¿sí? Templado. ¿Qué es la templanza? Lo hemos explicado varias veces. Templanza. Templanza es el acero templado. Yo lo he mencionado porque me gusta esa ilustración, creo que lo explica muy bien. Los resortes o las muelles de los coches son de acero templado. Tú lo doblas, bajo la presión puede ser que dobla, pero resiste, no se revienta. Y cuando tú le quitas la presión, vuelve a su estado normal. ¿Sí? No se deforma, templanza. La idea de sobrio, entonces, templado, estar alerta a los peligros, ser inteligente, ser cuidadoso, moderado en todo. En otras palabras, sobrio, lo contrario de ebrio, podríamos decir, una persona sobria tiene dominio propio, tiene dominio de sí mismo. Eso es lo que significa ser sobrio. Hombres, controla tu carácter. Es de hombre ser sobrio. La siguiente característica que vamos a ver, ahí está en ambas listas. Dueño de sí mismo, y en Timoteo dice prudente. Ambas cosas son similares. Tiene que ver también con eso de dominio de sí mismo, ¿sí? Controlado, serio. Una persona, como dice aquí, prudente, dueña de sí misma, controla sus emociones, controla sus pensamientos, es sensato. La idea de esto es que tiene un hombre, tiene un carácter fuerte. ¿Qué significa el carácter fuerte? Carácter fuerte muchas veces lo piensa la gente que es el que se enoja, revienta, despotrica, patea, rompe. No, eso es el carácter más débil que puede haber. El que tiene que gritar es porque no tiene autoridad. Un hombre
autoridad no necesita gritar. Gritar lo que demuestra es falta de autoridad. Y es así, o sea, hay gente que le tiene que gritar a los hijos para que hagan caso, porque si hablan no hacen caso. Te falta autoridad. Tiene que ver con esto, prudencia también. Tiene que ver con controlar tus pensamientos y emociones. El carácter fuerte mantiene sus pensamientos, sus emociones bajo control. Eso es ser fuerte. Eso es la idea también de mansedumbre, ¿sí? Mansedumbre no significa con poca fuerza, significa con fuerza bajo control. Segunda de Timoteo 1:7, vamos a leer ese versículo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, ahí me equivoqué yo, Segunda de Timoteo, estaba yo en primera. Segunda de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada una de estas características son características de un hombre. Poder, amor y dominio propio. En este sentido, el hecho de que del Espíritu Santo, Dios no dio el Espíritu Santo. Hoy muchas iglesias cuando dicen es que recibo el Espíritu Santo y pierdo el control de mí porque el Espíritu me está controlando. ¿Y qué sucede? En muchas ocasiones pues empieza, no sé, hasta pierden conocimiento porque el Espíritu está controlándome. Pero este versículo dice que el Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio. En otras palabras, nunca tengo más control de mí mismo como cuando el Espíritu Santo me está llenando. Si soy lleno del Espíritu Santo, tengo dominio propio. Cuando no soy lleno del Espíritu Santo, no tengo dominio propio. Me ganan las emociones, me ganan los sentimientos, me gana todo y digo cosas que no quería decir. ¿Por qué? Porque no estoy siendo lleno, controlado del Espíritu Santo. El dominio propio, el hecho de ser prudente, es una característica de un hombre. Poder controlar tu carácter, emociones bajo control, la mente bajo control. La idea de prudencia tiene que ver con esto, una mente sana. Saca todo lo que ensucie tu mente. Es de hombres ser prudente, tener control de sí mismo. Siguiente característica de lo que un hombre sí debe ser. En 1 Timoteo solamente aparece esa. Y dice aquí, decoroso. Muchas veces piensa uno esto en la mujer. La mujer vista con decoro, ¿no? Y siempre aplica uno ese versículo que habla del vestir de la mujer. Pero aquí se lo pide al hombre. Decoroso no es solamente la manera de vestir. Habla de la conducta. Si te das cuenta, cada cosa que hemos visto, irreprensible, marido sobre una mujer, sobrio, prudente, llegamos a decoroso, son características de carácter. No son cosas que se aprenden en una universidad, son cosas que se aprenden en casa, en el carácter, en el día a día. Decoroso, eso significa ordenado en su conducta. Una persona decorosa, según la palabra que tenemos aquí, la palabra griega, habla de que es alguien que tiene responsabilidades. Tiene responsabilidades y está ordenado en sus tiempos también. En otras palabras, es una persona que no llega tarde, es responsable y finalmente también se puede traducir como no caótico. ¿Sabes qué es una persona caótica? Una persona que en todo hace problemas, en todo se pelea, en todo sale mal, desordenada en su persona. O sea, eso tiene que ver lo contrario de decoroso. Es una persona desordenada en su persona, en su vestir, en su casa, en todo. Hay gente desordenada. Es de hombre ser decoroso. El decoro tiene que ver con orden en cada aspecto de tu vida. Así llegamos entonces al siguiente característica, la que sigue, hospedador.
Un hombre es hospedador. La idea de ser hospedador es, literalmente, la palabra significa así, amigo de extraños. Muchas veces dicen, somos hospedadores, yo recibo mucha gente en casa, pero siempre es fácil recibir a los que conoces. La idea de la hospitalidad en la Biblia es que es recibir gente que no conoces. ¿Qué hizo, te acuerdas, Abraham cuando hospedó a los 3 varones, uno de los cuales parece ser que era Jesucristo? Una teofanía. Dios y 2 ángeles vinieron a visitarlo. ¿Te acuerdas? Ahora, es interesante tú ver el paralelo de esa hospitalidad, la hospitalidad de Abraham y después la hospitalidad de Lot. Lot solamente tuvo el privilegio de recibir a los ángeles, pero Dios se quedó con Abraham. Dios era llamado amigo de Dios. Y dice en el Nuevo Testamento que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En otras palabras, Abraham no sabía quiénes eran. Él, siendo en esa edad, ya tenía como 90 años cuando llegaron. Él se paró, se dio prisa en atender, se dio prisa en servir. Fíjate que hoy en día, en ese aspecto, entre paréntesis acá, el tema de servir. Hay gente que el tema de servir, tienen prisa para todo menos para servir. Servir a Dios. Abraham se dio prisa para servir. Era mediodía, era el momento donde el calor estaba más fuerte. Nadie caminaba en la calle en ese momento. Los vio venir, Abraham se levantó y él no dijo, no, sabes que hace mucho calor ahorita, estamos acá en el desierto, déjame, al ratito los atiendo. Él se levantó y fue y sirvió a Dios. Era Dios, él no sabía. Él vino a servir sencillamente a unos desconocidos, pero sirviendo a los desconocidos, sirvió a Dios. Date prisa en servir, que nada te estorbe. Muévete en eso. Hospedador, acogedor, servidor de otros. Vamos a ver el pasaje que les comentaba, Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 2, nada más lo voy a leer. Desde el 1 dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hospitalidad. Siguiente característica, vamos a ver aquí la pantalla para ver la siguiente. Y en esta la encontramos ahí en Timoteo. Está marcada con negritas ahí. Saltamos unas que la vamos a ver ahorita como lo que un hombre no debe ser. Pero vamos a seguir con las que el hombre, cómo debe ser el hombre. La siguiente que estudiamos es amable. Amable. Una persona amable es una persona cortés, paciente, considerado. Cada una de estas características de lo que el hombre debe ser, ¿sabes dónde se manifiestan más? En la casa. El hombre con su esposa, con sus hijos. Alguien decía, chicas, ¿quieres saber cómo escoger tu esposo? Fíjate cómo trata a sus hermanos. Fíjate cómo trata a su mamá. Cómo un hombre trata a su mamá es la manera que va a reflejar más adelante cuando haya conflictos, cuando pase el tiempo, es la manera en la que va a surgir esa misma manera, esos mismos conflictos en el matrimonio. Es la manera que estás siendo como jóvenes, sean cuidadosos en esto, porque la gente que es más cercana a ti es la gente que realmente te conoce como eres. Y es con ellos cuando no eres amable. ¿Por qué? Porque sale lo tuyo, sale quién eres. Y ahí sí, con tu madre te atreves, con tu padre te atreves a contestarle, a tus hermanos, a tus hermanas, en la familia. Ahí te atreves a ser quién eres. Y eso es una característica de un hombre, ser amable. La idea es cortés, paciente, considerado. ¿Qué tan considerado eres tú con los que son cercanos a ti? Uno puede ser considerado con cualquiera, ¿no?
pero con los que están cerca de ti, a ellos no les tienes paciencia. Es de hombre ser así. Y esa es una característica de hombre. Tienes que trabajar, tenemos que trabajar en cada una de estas cosas. Amable. La siguiente también está muy ligada a esto, es la que sigue ahí. Apacible. ¿Qué es apacible? Apacible es, lo contrario sería violento. Una persona apacible no es violenta. Controlan su coraje. Es una persona pacificadora, conciliadora. Hay un conflicto, pero esta persona es una persona de paz. Es una persona que puede conciliar. Eso es un hombre apacible, amante de la paz. Busca la manera de mantener la paz. Aun cuando mantener la paz requiere un gran sacrificio. La paz a veces requiere sacrificios. Y a veces, qué tremendo sacrificio puede ser perder una discusión. No quiero perder. Apacible. La paz por encima de todo. Siguiente característica. Repaso a las que vimos. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio. Prudente. Decoroso. Hospedador. Amable. Apacible. Y vamos a seguir, todas esas son de 1 Timoteo. Vamos a seguir también en otra con 1 Timoteo. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y en el versículo 5, aplicando también a los ancianos, dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto muestra que el lugar, lo que yo les estaba diciendo, el lugar donde se manifiesta el carácter de cada persona, ¿dónde es? En su casa. Ahora uno dice, qué diferente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros saber que alguien puede gobernar? Elegimos a nuestros gobernantes, estamos en época de votaciones, y elegimos gobernantes, a veces que ya son divorciados, que tienen hijos regados. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar otro lugar? Y más aún, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, esto es bien importante, gobernar bien su casa. En Tito dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esta frase de aquí es que el hombre preside en el hogar, es el guía, es quien tiene autoridad. Y repetimos, autoridad no es gritar, no es el de acá mis chicharrones truenan. No, la autoridad del hombre es más responsabilidad que privilegio. Porque aquí en México, ¿qué es autoridad? Como lo decía la vez pasada, la autoridad del mexicano es o te sometes o te somato, le dicen a la mujer, ¿no? El machismo. Eso no es autoridad. Esta autoridad es una autoridad respaldada por su carácter. Fíjate, autoridad apacible, autoridad en amor. La autoridad que Cristo tuvo. Cristo, ¿te acuerdas? Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? De boca para afuera. Blancos por fuera, podridos por dentro. Es de hombres tener autoridad. Y me explico qué tipo de autoridad. No es autoridad de gritar, de mandar, de que yo hago lo que a todos hagan. Es una autoridad en amor. Tiene autoridad en el hogar, ¿por qué? Porque es guía, porque preside. Es fiel como guía, pero no nada más como guía de qué decisiones tomar, sino como guía espiritual. Supervisa y atiende los asuntos del hogar. No, es que el hogar es para las mujeres. ¿Qué dicen hoy en día los hombres? No, es que las mujeres sean las que crían a los hijos. Ellas tienen que disciplinar, enseñar, pero yo ayudarle a hacer la tarea a mi hijo, muchos hombres no se atreverían a hacerlo. Hay hombres que ni a la maestra de sus hijos conocen. Entonces, esto tiene que ver con que tenga a sus hijos en sujeción, en ambos, tiene que ver con un padre, la responsabilidad más importante de todo hombre, ¿cuál es? El hogar. Ser líder en el hogar, con sus hijos, con su esposa. Eso es, en este caso, un buen gobierno de su casa.
hay en cada aspecto de la casa. Vamos a entrar al siguiente. Y aquí vamos a ver los que solamente aparecen en Tito. En Tito apareció hospedador, pero también dice amante de lo bueno. La idea de amante de lo bueno, vamos a leer otro pasaje para aclarar un poquito más esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 en adelante. Voy a leer desde el 1 para entrar en contexto. Tú pues, hijo mío, perdón, estoy en el 2, 3, Segunda de Timoteo 3, 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjate que estas son las características que el mundo dice, este sí es un hombre, ¿no? Como decía mi hermano también, un macho de Jalisco guapo. Eso es lo que el hombre quiere ser hoy, amador de sí mismo, avaro. Hoy los hombres están siendo criados en esa cultura, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres. Porque soy hombre, ¿no? Ingratos, impíos. Es de hombres, ¿no? No depender de Dios, creer en Dios es para débiles, dicen. Sin afecto natural, implacables. ¿Qué es implacable? No se detienen ante nada. Nada los hace ceder para el mal. Implacables. ¿Dónde me quedé? Calumniadores, intemperantes. ¿Qué es intemperante? Justo lo contrario de templanza. Intemperante sin templanza. Les picas tantito y explotan, revientan, despotrican, patean, como decía yo. Eso es ser intemperante. ¿Qué más? ¿Dónde me quedé? Crueles, aborrecedores de lo bueno. Y es lo que estábamos viendo aquí. ¿Qué dice acá? Amante de lo bueno. Justamente lo contrario. Amante de lo bueno. Amar la virtud. ¿Cuáles son las virtudes que Dios pone? Toda esta lista que vemos en 2 Timoteo no son virtudes. Son defectos. Vamos a regresar entonces y ver el siguiente. Está interesante poder analizar lo del 2 Timoteo, que es lo contrario de lo que un hombre debe ser. Es justamente lo opuesto. Es un mal ejemplo de un hombre. Vamos a ver el siguiente. Dice en Tito, justo. ¿Qué es un hombre justo? Honrado, defensor de la justicia. Tener un alto valor de la justicia. Hay muchos que dicen, estoy haciendo esto mal, pero ¿qué más da? Hay cosas tan sencillas que uno cuando es justo, cuando uno está dispuesto a amar la justicia, tiene que ver también con el hecho de respetar autoridades. Hay a muchos que, no sé, o sea, les parece cualquier cosa hacer, ya estoy haciendo algo mal, ya me metí por sentido contrario cuando voy manejando y pues ¿qué más da? O sea, no pasa nada si lo hago una vez. Hay un versículo que enseña de muchas cosas que pueden llegar o sea, que son pecado y las hacemos constantemente. ¿Tirar basura en la calle es pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay cosas pequeñas que tú dices, es que pues no pasa nada si hago esto. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tener oportunidades de hacer lo bueno y no hacerlas por flojera, por lo que sea, es pecado.
justo, amante de la justicia, defensor de la justicia, honrado. Esa es la idea de justicia. La siguiente, santo. Es de hombre ser santo. La santidad, la devoción, el hecho de amar a Dios, de buscar de Dios, de conocerle, ser puro, es santo. Ah, no, y las mujeres tienen que ser puras, no, los hombres no. No, hay muchos que dicen, no, es que si el hombre comete fornicación, no es tan grave, pero con una mujer fornique, ahí sí, eso sí es grave. El hombre tiene que ser santo. Es de hombre ser santo. Siguiente característica, la última que vemos de lo que un hombre debe ser, dice en Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel. Es decir, que un hombre conoce, estudia, aprende y defiende la sana doctrina. Conoce, tener tu devocional, tener tu tiempo de lectura. Orar es de hombres. Es una persona que firmemente se agarra a la Biblia. Es capaz de exhortar y de condenar el pecado, porque conoce la palabra de Dios. Eso es de hombres. Eso, cada una de esas características es lo que un hombre debe ser. Ahora vamos a ver lo que un hombre no debe ser. ¿Cómo no debe ser un hombre? Primera característica, ¿cuál es? No dado al vino. ¿Qué significa no dado al vino? ¿Sí? Literalmente es no adicto a bebidas o sustancias fuertes. En griego es la palabra paroinos. Oino es del vino y par es como puesto al lado. Es una persona que tiene al lado el vino. Es una persona que no necesita vino. No necesita bebidas fuertes, no adicto a ninguna sustancia, no depende de nada. Tiene que ver también con el carácter. Siguiente característica que un hombre no debe ser, ¿qué dice ahí? No pendenciero. No pendenciero. ¿Quién es pendenciero? Una palabra más coloquial para nosotros, alegador. Una persona contenciosa, peleonera. Eso es lo contrario de lo que hemos visto antes, una persona pacificadora. Pendenciero es aquella persona que pronto se prende, llega a los golpes rápido. Eso es ser pendenciero. Siguiente característica de lo que un hombre no debe ser. El hombre no debe ser ¿qué? No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. No amor al dinero. No materialista. Vamos a ver un pasaje para apoyar esta idea también. Todos esos podríamos ver mucho en la Biblia de esto. Leamos por favor Mateo capítulo 6. Versículo 24. Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes tener dos señores. Alguien decía que el dinero es un excelente siervo, pero un pésimo amo. La Biblia no condena propiamente el dinero, pero sí, el dinero se transforma en tu amo, empiezas a amar al dinero, te empieza a destruir. Ahora,
Justamente hablábamos el otro día con Max, ¿no? Que del amor al dinero. ¿Quién puede decir que yo no amo el dinero? ¿Alguien? No sé, ¿podemos decir yo no amo el dinero? ¿No? Realmente es una de las luchas más fuertes que como seres humanos tenemos, porque qué bien se siente de pronto que te llegue una cantidad extra, que te vas a poder comprar, no sé, aquella cosa que siempre querías, tu televisión nueva, tu coche nuevo, no sé, un celular nuevo. Y muchas veces puedes poner tu esperanza en las riquezas. Es muy fácil y es una lucha constante que como seres humanos tenemos en cuanto al dinero. Qué bien te caería un aumento, ¿no? Ahora, no es malo propiamente tenerlo. Dios te da todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. Pero sé cuidadoso que el dinero no capture tu corazón. ¿Ok? Bueno, el hombre no debe ser dado al vino, no debe ser pendenciero, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, no debe ser, dice aquí es necesario que el obispo sea, y en las características dice, no soberbio. El soberbio es aquel que trata de imponer sus propios deseos, no está dispuesto a perder ninguna discusión. Al final, tengo que ganar. Impone sus deseos, ideas, sus metas, sus ganancias. Es como aquella persona que pensando, o sea, siendo mayordomo, se cree dueño. Cada cosa que tenemos le pertenece a Dios. Mis hijos, mi familia, son de Dios. Pero cuando tomo el lugar de Dios, me convierto en una persona soberbia. El soberbio es aquel que se satisface a sí mismo. Esas son estas características que hemos visto. Ya con eso terminamos en cuanto a las dos listas. Voy a leerlas así rápido todas. El hombre debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, amable, apacible, que gobierne bien su casa, amante de lo bueno, justo, santo y retenedor de la palabra fiel. El hombre no debe ser dado al vino, pendenciero, codicioso o soberbio. Vamos a ver, finalmente nada más tengo dos placas más, dos diapositivas más, que me gustaría que las veamos. Funciones. Funciones de un líder. De un hombre, perdón. Cuando nosotros examinamos la intención de Dios respecto a las funciones de género, o sea, justamente una mujer y un hombre, con qué plan y característica fueron creados, vamos a ver cómo son diferentes, hombre y mujer. Es evidente que muchas mujeres tienen cualidades como estas, pero el varón debe sobresalir en ellas para cumplir sus funciones. Hay mujeres que tienen una capacidad natural de ser líderes, pero el varón tiene que sobresalir. Y mujeres, ¿tienes estas capacidades? Fortalece. ¿Puede una mujer usar su capacidad de liderazgo para fortalecer el liderazgo de su esposo? Claro que sí. Entonces, no es que la mujer tenga que matar esas características. Soy líder, qué pecadora soy, no. No, o sea, puedes tener esa característica, pero utilízala para fortalecer en tu esposo esas características. Primera, líder. Por ejemplo, cuando Dios más bien creó y puso a Adán en el paraíso, Dios le dio a Adán funciones específicas. En Génesis 2 vemos ahí que lo primero que tenía que hacer es labrar y cuidar el huerto. Después vemos también que Dios le da una responsabilidad más. Le trae todos los animales y ¿qué tuvo que hacer Adán? Ponerles nombre. Ahora, poner nombre no era un pasatiempo. ¿Sí? Dios no le dio ponerle nombre como pasatiempo. Adán le puso nombre a todos los animales y después le puso nombre también a Eva. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Poner nombre en la Biblia habla también de un dominio, de una autoridad, de un liderazgo. Por ejemplo, cuando Daniel y sus 3 amigos fueron llevados a Babilonia, ¿qué hizo el rey Nabucodonosor con ellos? Les cambió el nombre. Cambiar el nombre tenía varios significados.
el hecho de ponerles nombres de dioses, de ellos, pero uno también era decir, yo domino sobre ti, yo te pongo nombre, tú te llamas así, porque yo digo. O sea, eso era la actitud del rey al cambiar el nombre. En otras palabras, cuando Dios le da funciones a Adán de ser el que domina sobre la creación, la primera tarea que tiene que hacer es poner nombre a cada criatura. Cuando Dios puso a Eva en el huerto, justamente después de que Adán le nombró a los animales, ¿qué le encargó a Eva? Eva, vamos a dividir el trabajo, 50% para la mujer, 50% para el hombre. ¿Fue así? No. Ahora cuando, no sé, cuando tomamos nosotros, mi esposa y yo, el curso prenupcial que tenía uno que tomar allá en Cuernavaca, hablaban de eso, es que tienen que dividir funciones en porcentajes. Pero si te das cuenta, en la Biblia no se dividen 50 y 50 el trabajo. ¿Qué es lo que hace? Le encargó a Eva ser ayuda idónea, complemento, se apoyan. El 100% es de los dos. ¿Sí? Eso es la manera en que trabajan juntos. Adán era la cabeza y Eva tenía que ayudar a su esposo. Adán era líder, no el que mandaba y le decía, Eva, hace esto, hace esto. No, no, o sea, ese tipo de liderazgo era más bien de Eva seguía a Adán en apoyo. Cuando se instruye en la escritura sobre el matrimonio, vamos a acompañarme un poquito ahí a Efesios. Efesios, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Todo este capítulo, del capítulo 5, del 2 en adelante, empieza a hablar acerca de cómo debe funcionar el hogar en los diferentes tipos de relaciones. Y dice en el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y sigue versículo 21 también, someteos los unos a otros en el amor de Dios. Aún el esposo se somete a la esposa al esposo en sus necesidades. Aquí se ordena al marido ser cabeza de la relación matrimonial, se le manda a la mujer someterse al liderazgo del varón, se le ordena respetar mutuamente la posición que a cada uno Dios le dio. Esto no significa que Dios, como estudiaban los jóvenes ayer, no significa que Dios sea sexista, ¿no? Dicen que me estaban platicando que ya odiaban ahí a Albert porque se puso él con la posición de que sí, pero ahí me platicarán después qué tal estuvo el estudio. Esto no está hablando de las capacidades de género. En muchas ocasiones nuestras esposas son más capaces que nosotros. Dios sencillamente decidió darle esta función al hombre. Creo que sí, hay ciertas capacidades que el hombre tiene. Y la mujer muchas veces tiene más que el hombre en otros sentidos. Pero el liderazgo del hombre debe ser un liderazgo con sabiduría. Voy a avanzar un poquito más rápido, quizás en algunos pasajes, para terminar este estudio. Es necesario para llevar a cabo nuestra función de líderes un conocimiento pleno de la palabra de Dios y de aplicar la palabra de Dios y esos principios bíblicos. Es de hombres iniciar y dirigir, enseñar a nuestros hijos humildad, también enseñarles audacia y valentía. Es de hombres ser amorosos. En 1 Corintios 13, hablando del amor, el hombre tiene que mostrar amor. Efesios 5:25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El matrimonio es justamente el ejemplo máximo donde el hombre muestra un amor sacrificial. En 1 Pedro 3:7 dice: maridos, vivid con ellas sabiamente. Sabiamente significa conociendo las necesidades de su esposa. Conoce las necesidades, la instruyes, conoces la palabra de Dios para enseñarle. Es de hombres la amabilidad.
el servicio, el autosacrificio, consideración. Así entonces, vemos que es de hombre ser líder. Me estaba pasando el otro que me faltaba. Ahora creo que ya no sirve o le movieron el mouse. Ahí está. Amoroso. Tercera. Ponme la tercera, porfa. Porque ya mi celular ya no hace caso acá. Es de hombre ser protector. Dios nos creó con una tendencia natural a proteger. El hombre tiene que proteger a su esposa, así como Cristo protege a la iglesia. En el Antiguo Testamento, si te acuerdas, los hombres son llamados a formar el ejército que protegería a las mujeres y a los niños. Vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 16, 13. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esto da la idea de un hombre colocado como un guardia, como un soldado en la casa. Es protector. Portaos varonilmente. Es de hombres entonces el valor, la fuerza. Fuerza tanto física. Dios dotó al hombre con una fuerza física mayor que la mujer, pero también espiritual. El hombre tiene que ser fuerte espiritualmente. Hoy en día no es más normal que las mujeres sean más fuertes espiritualmente. Es de hombres estar velando, estar vigilando. Y obviamente no estamos con una pistola, un rifle ahí parados en la puerta de la casa, pero porque no tenemos hoy nosotros lucha contra carne y sangre, sino contra nuestra lucha es espiritual. Tenemos una lucha espiritual y ahí estate firme, parado como soldado. Es de hombres también, la siguiente porfa, ser proveedor. El papel de líder incluye la idea de proveer. A los esposos y a los padres se les da esta función. Tengo dos pasajes, si quieres anotarlos, no los voy a leer porque ya se me está acabando el tiempo. Efesios 5, 28 y 29. Habla de que el hombre, Cristo, sustenta y cuida a la iglesia. Así el hombre tiene que hacerlo con su esposa. Primera de Timoteo 5, 8 dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5, 8. El varón debe proveer las necesidades reales, porque hay veces que pensamos en necesidades que no son necesidades. El hombre debe proveer las necesidades reales de quienes Dios puso a su cuidado, y no solamente necesidades físicas, sino también tu familia tiene necesidades espirituales, y el hombre es responsable de proveerlas. Terminando un poquito esto, las mujeres a veces se van a ver la necesidad de asumir estos papeles, pero la realidad, mujeres, ustedes van a encontrar su identidad y su verdadera satisfacción en un papel de ayuda idónea, en donde el matrimonio y la enseñanza espiritual están implicados ahí. Aunque muchas mujeres, sí, hoy en día encuentran cierta satisfacción arrogante en dirigir, se pierden una satisfacción mucho más pura y santa cuando cumplen las funciones que Dios les ha dado. De igual manera, hombres, si fuéramos consistentes en vivir estos papeles, en vivir lo que Dios nos está dejando para hacer, no procuraríamos expresar nuestra masculinidad de una manera falsa, como lo plantea el mundo. No necesitaríamos machismo, autoritarismo, por el contrario, hombres que expresan pasividad o ser afeminados. Cualquier extremo es poco viril. Un verdadero hombre, ponme la última por favor. Primero, o pónmelas todas si quieres, las que siguen ahí. Dice aquí entiende las características y diferencias de géneros. Reconoce y recibe la salvación en Cristo. Imita las cualidades que Dios pide del líder de la iglesia y se esfuerza por cumplir las funciones que Dios le ha dado al varón. Eso es un verdadero hombre.
Y como hombres tenemos un papel muy importante. Como mujeres también tenemos un papel. Cada quien tiene una función. Y es lo mejor que podemos hacer para nuestras vidas, ocupar la función que Dios nos ha dado. Vamos a orar. A mí me gustaría, igual que en oración, personalmente, tú analices tu propia vida. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti como líder espiritual? Hombres, tenemos que ser líderes y guiar a nuestras esposas. Guiar a nuestras esposas no nada más en decisiones de este mundo, sino también en la vida espiritual. Es la responsabilidad del hombre motivar a su casa, motivar a sus hijos, motivar a su esposa a servir a Dios, a amar a Dios y fortalecer esas cualidades de carácter que te capacitan para ello. Analiza tu vida y haz una oración personal ante Dios para que te ayude, que nos ayude a cumplir lo que nos toca. Voy a dejar un tiempo aquí de oración y terminamos orando. Señor nuestro, te damos gracias, Padre, porque entendemos en tu palabra el papel que tú nos das a cada uno, como hombres, como mujeres. Enséñanos, Señor, a gozarnos en las diferencias que tenemos, hombres y mujeres, en el papel que nos has dado. Señor, tenemos grandes responsabilidades. Queremos tomar nuestro papel. Queremos tener un compromiso contigo, de ser luz en este mundo y comenzando en nuestro hogar, en nuestro trato hacia nuestras personas más cercanas, mostrar lo que un hombre es. Gracias, Padre, por este tiempo, por este estudio, por tu palabra, por tu Santo Espíritu que nos has dado, que mora en nosotros y nos da esa capacidad de ser como Cristo. Y Señor, guíanos, mi Dios, en estas responsabilidades. En tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.